Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a introducir un nuevo concepto que son las ecuaciones de dos incógnitas, ¿de acuerdo? Entonces, si nos acordamos, lo primero que veíamos era que teníamos esas ecuaciones sencillas que podíamos ver en otros ejercicios, ¿vale? En los cuales teníamos simplemente una ecuación que tenía una única variable como incógnita. Es decir, por ejemplo, 2x más 3 igual a 7, y yo aquí simplemente despejaba de la siguiente manera. Tenía que 2x era igual a 7 menos 3, es decir, igual a 4, 2x igual a 4, por lo tanto, x era 4 entre 2, es decir, 2. ¿Vale? Por tanto, aquí obteníamos un valor para el cual se cumplía esta ecuación. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso nos vamos a encontrar con un tipo de ecuaciones que van a ser distintas. ¿Vale? Van a ser del estilo ax más bi más c igual a 0. Es decir, vamos a tener un término en x, un término en y un término independiente sin variable. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tendremos dos incógnitas, la x y la y, porque la a, la b y la c son coeficientes. Por ejemplo, podríamos tener un caso de 3x más y menos 2 igual a 0, 4x más 3 medios de y menos 6 igual a 0, o cualquier otro tipo de ecuación. Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente esto no es una ecuación que tenga una única solución. ¿Por qué? Porque al ser una sola ecuación de dos variables, dependiendo del valor que yo le asigne a la x, tendré un valor para la y. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero, transformarlo en una ecuación tipo gráfica. Es decir, vamos a intentar despejar la y en función de x. Ponemos un ejemplo, que sería 3x menos y igual a, voy a ponerlo fácil, a 6. ¿Vale? Voy a intentar despejar la y en función de x. ¿Y qué me quedará? La y la paso al otro lado restando, es decir, menos por menos más, me quedará sumando, y el 6 lo paso restando. 3x menos 6 es igual a y. ¿Y qué llegamos? A que si nos damos cuenta, esto es el despejar de esta expresión, pero he llegado a una expresión que representa una gráfica, ¿de acuerdo? Y igual a 3x menos 6, si nos acordamos, esto es una gráfica lineal que tiene una pendiente 3 y una ordenada de menos 6, ¿de acuerdo? Para comprobarlo, vamos a utilizar esta aplicación que es muy útil, que se llama GeoGebra, ¿vale? La cual nos permite escribir aquí todo tipo de gráficas y poder verlas mucho mejor. Entonces yo aquí voy a poner la ecuación que teníamos igual a 3x menos 6 y vemos que aquí nos ha pintado la gráfica, ¿de acuerdo? Esta línea negra que tenemos aquí es la curva, o la recta en este caso, igual a 3x menos 6, ¿vale? Si la hubiéramos pintado nosotros a mano, nos daríamos cuenta de que es exactamente lo mismo, ¿vale? Podemos ver aquí que tiene el corte en el 0 menos 6, como nos indica la ordenada, que tiene dependiente 3, ¿vale? Por cada unidad que avanzo subo 3, como es positiva, y demás, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la ecuación que tenemos. ¿Qué es lo que nos permite esto? Que yo, por cada valor de x que le asigne, tendré un valor de y. Es decir, volvemos a la pizarra. Cuando tengo x, o sea, y igual a 3x menos 6, voy a poner, por ejemplo, un valor de x igual a 2. Por tanto, tendré que y será 3 por 2 menos 6, es decir, 0. Por lo tanto, para x igual a 2 y igual a 0, esta ecuación se cumplirá. Es decir, si yo pongo x igual a 2 y igual a 0, el punto 2, 0, tendré que será 0 igual a 3 por 2 menos 6, es decir, 0 igual a 6 menos 6, es decir, 0 igual a 0. Por lo tanto, a esta gráfica el punto 0, perdón, 2, 0 le pertenece. Pero ¿qué ocurre? Que yo aquí no puedo introducir cualquier punto. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir la expresión de la gráfica. Es decir, si yo intento meter aquí cualquier punto, como por ejemplo el punto 1, 0, veré que en efecto no se cumple. ¿Por qué?
Donde pone y pongo 0, donde pone x pongo 1. ¿Y qué tendré? 0 igual a 3 por 1 menos 6. 0 igual a 3 menos 6, 0 igual a menos 3. Por lo tanto, esto no es verdad, no se cumple, por lo que el punto 1, 0 no pertenecerá a esta recta. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, este es el concepto de ecuación de una incógnita con dos variables. Es decir, tendré, siempre que sea de primer grado, que no tenga exponentes elevados a más de 1, simplemente tendré que ver para qué valores se puede cumplir y para cuáles no. Es decir, nos pueden pedir comprobar cuáles son los valores que cumplen estas ecuaciones. ¿De acuerdo? Y si nos damos cuenta, siempre que sean de primer grado, podemos observar que este tipo de ecuaciones van a darnos una recta de mayor o menor pendiente positiva o negativa o mayor o menor ordenada según nos toque en cada caso. ¿De acuerdo, chicos? Así que bueno, en este caso hemos visto cómo podemos trabajar con las gráficas de primer grado, que en un principio son sencillas, con esas ecuaciones de dos incógnitas solamente con una única ecuación, que como siempre nos dará esa dependencia de una variable con respecto a la otra, y yo puedo calcular el valor de ciertas variables que pertenezcan a la recta, a la vez que puedo de la misma manera determinar si algún punto o algún otro punto no pertenece a la recta. Así que bueno, por lo demás, como siempre chicos, cualquier duda que tengáis, por favor, dejadnos en comentarios. Cualquier ejemplo que queréis que hagamos que no salga, nos lo podéis comentar también. Y por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, esperemos que os haya servido y que vaya bien.